Para analizar las frecuencias de recombinación se consideran los loci diapares, es decir, no vamos a analizar los tres en simultáneo, sino que vamos a tomar, por ejemplo, V y CB primero, luego vamos a hacer V y CT, y luego CB y CT. Primero lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son las clases parentales y cuáles son las recombinantes. Volvamos a la diapositiva anterior, a la placa anterior, y fíjense que las clases parentales para V y CB van a ser V menos, o B mutante, perdón, y CB más, y V más y CB mutante. Entonces, en este cuadro voy a identificar dónde tengo V, CB más, y B más y CB. Aquí tengo estos dos grupos de individuos que son los más numerosos, que son los genotipos gaméticos parentales para los loci V y CB, y estos también corresponden a esta misma combinación de los loci V y CB. Entonces, todos estos individuos corresponden a los genotipos gaméticos parentales. Estos otros, que tienen una combinación diferente a la de los parentales, fíjense que V mutante y CB mutante no estaban en ninguno de los dos progenitores de la F1, ni tampoco V más y CB más. Entonces así definimos que esos son los genotipos gaméticos recombinantes para los loci V y CB. Los genotipos parentales, entonces, como dije recién, son V y CB más, y V más y CB. Los genotipos recombinantes son V, CB y V más y CB más. El número de individuos recombinantes para estos loci es 45, 89, 40 y 94, que me da un total de 268, y el porcentaje de recombinación es entonces estos 268 individuos que presentan genotipos gaméticos recombinantes sobre el total de individuos, que es 1448 por 100, me da un porcentaje de recombinantes o de recombinación del 18,5%. Es decir, que los locis V y CB se encuentran ligados en el mismo cromosoma a una distancia de 18,5. Los loci V y CB en este caso están incompletamente ligados en fase de repulsión, porque fíjense que los genotipos parentales para los locis V y CB alternaban el mutante con el silvestre y el silvestre con el mutante. Por lo tanto, vamos a concluir que están en fase de repulsión. Hacemos el mismo análisis entre los locis V y CT ahora. Vamos a determinar cuáles son las clases parentales para estos loci y cuáles son las clases recombinantes. Para las clases parentales, para los loci V y CT son V más y CT, y V y CT más. Son estos que tenemos aquí, V más y CT, ¿sí? Y V CT más para el progenitor masculino en este caso, que presentaba en el loci V el genotipo mutante y para el resto el genotipo silvestre. Ahora estos también representan genotipos gaméticos parentales, fíjense que coincide con los anteriores. Y luego vamos a ver cuáles son los recombinantes para los IV y CT, son estos que están marcados en rojo. Entonces voy a sumar los individuos recombinantes, 191 sobre 1448 por 100, me da 13,2. Es decir, que los loci V y CT también se encuentran ligados en el mismo cromosoma a una distancia de 13,2 centimorgan. ¿Por qué concluyo que están en el mismo cromosoma? Porque fíjense que la distancia que hay entre los dos genes que estoy analizando, en este caso los loci que estoy analizando, es de 13,2 centimorgan. Tengo menos del 50%, por lo tanto concluyo que están sobre el mismo cromosoma indudablemente. Los loci V y CT también están incompletamente ligados y en fase de repulsión, porque fíjense que igual que antes, combina el alelo silvestre con el alelo mutante, mutante con el alelo silvestre también. Y finalmente vamos a analizar la recombinación entre los loci CB y CT. Identificamos los genotipos parentales, como hemos hecho hasta ahora. Estos también son parentales. Y luego vamos a identificar los recombinantes. El resultado es que los loci V y CT se encuentran ligados en el mismo cromosoma a una distancia de 6,4 centimorgans. En este caso, los loci están incompletamente ligados sobre el mismo cromosoma en fase de acoplamiento. Fíjense que ahora el alelo CT+,
está en el mismo cromosoma con CB+, es decir, los dos alelos silvestres están sobre el mismo cromosoma, y en el otro caso, los dos alelos mutantes están sobre el otro cromosoma. Entonces, a partir de los porcentajes de recombinación estimados, todos son inferiores al 50%, podemos concluir que los tres loci considerados se ubican sobre el mismo cromosoma. Fíjense que, resumiendo la información que obtuvimos para los pares analizados, concluimos que el orden de los cromosomas es VCT-CB, a estas distancias. 13,2 entre V y CT y 6,4 entre CT y CB. Aquí voy a dar una aclaración, no para confundir, sino para que quede claro que el orden es este, digamos, VCT-CB, pero no necesariamente, con la prueba de 3 puntos no podemos definir cuál está primero, si V o si CB. Podría ser también el orden CB-CT-B. Digamos, el orden que está en el cromosoma requiere de otras técnicas, pero en este caso nosotros solamente queremos saber cuál es la distancia que hay entre los loci que estamos analizando y ubicarlos sobre el cromosoma para saber cuál es la posición que ocupan en esta molécula de ADN. Ahora en este ejemplo vamos a ver otros alelos analizados. Estos loci son el loci SC, S y BG. Cada uno de ellos produce, por ejemplo, el SC produce pérdida de cerdas torácicas, LC produce superficie rugosa del ojo y BG produce ala vestigial. Estos tres alelos mutantes son recesivos, como en el otro caso, respecto a sus variantes silvestres, SC+, S+, y BG+, que producen fenotipo normal. Fíjense que en este caso el análisis parte ahora de una línea pura, macho, que es silvestre para todos los loci, y una línea pura hembra, que es mutante para todos los loci. Obtenemos una generación heterocigota, F1, de fenotipo silvestre, pero fíjense que es un trihíbrido. Hacemos el cruzamiento de prueba, una hembra F1 por un macho mutante, y obtenemos entonces la descendencia de este cruzamiento de prueba. Me da un total de 1008 individuos y cada uno de los números de individuos según los genotipos gaméticos que se obtienen. Fíjense que vamos a analizar nuevamente la frecuencia de recombinación considerando los loci diapares, estableciendo cuáles son las clases parentales y cuáles las recombinantes. Para los loci SC y SC, estos son los genotipos gaméticos parentales, estos son los genotipos gaméticos recombinantes, y fíjense que ya observando estos resultados de la descendencia, vemos que los locis SC y SC están los dos mutantes en el mismo cromosoma, los dos silvestres en el mismo cromosoma, SC+, S+, y la recombinación considera o consiste en que se reordene ahora el mutante SC con el silvestre S. Por lo tanto, ya sabemos entonces desde este punto que estos genes están ligados o aparentemente podrían estar ligados en fase de acoplamiento. Todavía no sabemos si están ligados o no porque no hemos visto el resultado de los porcentajes de recombinación. Bueno, en este caso tenemos que entre los locis SC y SC hay 5,5% de porcentaje de recombinación, por lo tanto los locis SC y SC se encuentran ligados en el mismo cromosoma a una distancia de 5,5 centimorgan. Los loci están incompletamente ligados en fase de acoplamiento, como ya podíamos anticipar por lo que veíamos en los genotipos gaméticos. Ahora vamos a analizar la recombinación entre los locis SC y BG. Las clases parentales para los locis son ESC, BG y SC+, y BG+, y las clases recombinantes serían como un intercambio de esta información, que sería SC, BG+, y SC+, BG. Entonces tenemos, estos son los genotipos gaméticos parentales. Estos también corresponden a genotipos gaméticos parentales. Y luego tenemos los genotipos gaméticos recombinantes. Al hacer el análisis del porcentaje de recombinación, fíjense que obtenemos 506 individuos recombinantes. El porcentaje de recombinación es del 50,2. Los locis SC y BG presentan el máximo porcentaje de recombinación posible. Y cuando el porcentaje de recombinación es del 50%, como habíamos visto antes, nos encontramos ante dos posibilidades. Que los locis se encuentren incompletamente ligados a 50 centimorgan uno de otro, o que los locis se encuentren en diferentes cromosomas y recombinan de manera independiente. Para determinar si los locis SC y BG se encuentran ligados o no, es decir, si están en el mismo cromosoma o no, debemos analizar de qué manera recombinan los locis S y BG. Sabemos que SC y S están ligados, porque ya lo analizamos en la primera instancia. Ahora vamos a ver
si S y BG están ligados entre ellos. Si están ligados entre ellos, quiere decir que SC y BG están en el mismo cromosoma. Pero si estos dos ya no están ligados, o sea que obtenemos un porcentaje de recombinación igual al 50%, es decir, el máximo porcentaje de recombinación posible, quiere decir que BG se encuentra en otro cromosoma. Vamos a analizarlo para que lo visualicemos de forma concreta. Tenemos los genotipos gaméticos parentales, los genotipos recombinantes, y fíjense que al analizar la cantidad de recombinantes tenemos 49,8. Otra vez estamos ante el máximo porcentaje de recombinación y entonces los loci S y BG están a una distancia mayor, digamos, a la que podría establecerse cuando el porcentaje de recombinación es menor al 50%. Entonces, en este caso, podemos concluir que los loci SC y EC se encuentran ligados en el mismo cromosoma en fase de acoplamiento a una distancia de 5,5 centímetros, mientras que el locus BG se ubica en un cromosoma diferente y recombina de manera independiente tanto con el loci SC como con el loci S. Esto se ve en el esquema. Fíjense que entonces, como yo analicé primero la recombinación entre estos dos caracteres, establecí esta distancia. Luego analicé la recombinación entre SC y BG, me dio que el máximo porcentaje de recombinación, y luego al hacer el análisis entre SC y BG me vuelve a dar el máximo porcentaje de recombinación, por lo tanto ese gen está en otro cromosoma. Entonces, para resumir estos ejemplos que hemos visto, fíjense que nos permitieron estos dos análisis establecer el orden y la distancia de los loci analizados sobre los cromosomas, lo que se conoce como la construcción de un mapa genético. Para todos los individuos que puedan ser plausibles de hacer un cruzamiento de prueba y analizar la descendencia, se puede construir un mapa genético. Muchas veces es necesario el establecimiento de poblaciones de mapeo, que se llama, que requiere de un cierto número de individuos para que, fíjense que por lo menos, yo estaba analizando siempre entre 1400 y 1000 individuos. Esos son los números que más o menos se manejan en las poblaciones de mapeo para poder identificar todas las clases fenotípicas posibles. Si yo tengo muy pocos individuos, puedo estar, entre comillas, salteándome a algún fenotipo que no voy a estar identificando, entonces no voy a estar calculando bien los porcentajes de recombinación. También hay otro fenómeno en esto que hemos analizado cuando analizamos los genes de pares, es que hay un doble crossing over que se puede producir, pero no vamos a profundizar en esto porque no es necesario complejizar el análisis de esa manera, pero es importante que sepan que el crossing over muchas veces se produce al haber 3 puntos de recombinación. Es como que hay un cruzamiento entre los dos loci del medio de los dos que estamos analizando, y hay como una especie de que nos salteamos esa posibilidad al analizar la descendencia y cruzamiento de prueba. Pero como les digo, no vamos a complejizar con ese análisis por ahora. La conclusión de esta técnica es que nos permite construir el mapa genético y además determinar que cuando estamos ante la presencia del máximo porcentaje de recombinación, saber si los dos genes que estamos analizando están sobre el mismo cromosoma a una distancia de 50 centimorgan o se encuentra sobre otro cromosoma recombinando de manera independiente. Entonces, como resultado de esta prueba de 3 puntos, cuando la descendencia y cruzamiento de prueba, la proporción de los fenotipos recombinantes es del 50%, esta prueba nos permite determinar si los genes recombinan independientemente o están ligados a una distancia menor o igual a 50 centimorgan. El análisis de la descendencia de este cruzamiento permite además establecer el orden relativo de los genes sobre el cromosoma y construir mapas genéticos. Nuevamente aquí hago hincapié en esto que dice esta sentencia, que dice orden relativo, porque como les decía, uno conoce el orden, cuál está al lado de qué loci está al lado del otro y a qué distancia, pero no necesariamente cuál está primero o segundo o tercero en qué sentido del cromosoma. Es decir, si del centrómero al extremo del brazo está primero uno o si es a la inversa. Pero lo importante es que el orden relativo se conoce y cuál es la distancia que hay entre ellos.